Hoy, ya que estoy por aquí, aproveché la oportunidad, porque como me han visto en una larga jornada por ahí preparando el espacio y preparándole el diseño por allá de la fachada y unas cuantas cosas aquí, no lo quería dejar ir a ustedes y yo dejar ir el tiempo de elaboración de esto para traerle también palabra de exhortación y ver cómo nosotros edificamos una casa espiritual en cada uno de nosotros. Ya que hemos edificado nuestra iglesia, ya estamos felices, ya se escuchan piropos por ahí, ya hay gente que pasa y me dice, pues yo me voy a congregar aquí. Entonces, esos elogios mientras tanto están, pero va a llegar un momento que se van a acabar. Y si nosotros edificamos nuestra casa espiritual, entonces vamos a tender a crecer. El diseño arquitectónico se va desvaneciendo y a veces pasa hasta de moda, pero el crecimiento que uno pueda tener interior y la edificación de su casa, eso va a prevalecer. Entonces es bueno que también nosotros pues edifiquemos o restauremos, dependiendo cómo estemos, en las condiciones que estemos, de nuestra casa espiritual. Esa casa espiritual puede ser individual para nosotros, pero si nosotros trabajamos esa casa individual, va a crecer nuestra casa de la comunidad, nuestra iglesia. Y de eso se trata. De eso se trata también, de nosotros edificarnos, porque no solamente es un ambiente bonito, fresco como estamos, pero también debemos hacer un trabajo interior que es obligación de todos nosotros. Ya la iglesia lo está haciendo, lo está preparando con la célula. Esos hermanos que vendrán de la célula vendrán preparados y referidos a los líderes correspondientes aquí ya con su señal. Con la señal de que puede ser un evangelista, puede ser un buen maestro, puede ser un buen profeta, pero ya viene con una etiqueta de los líderes que están implementando esas células por allá. Entonces, el título que tenemos para hoy lo he enfocado: edifiquemos nuestra casa espiritual. Esto voy a llevar como esa analítica entre lo que es la construcción y lo que es la construcción física con lo que es la construcción espiritual de cada uno de nosotros y de nosotros como iglesia también. Veamos unos consejitos que el apóstol Pablo compara con la edificación de nuestra casa espiritual con relación a nuestras edificaciones físicas que nosotros como seres humanos también necesitamos. Y el primer paso dice Pablo que para eso se debe empezar por un fundamento o los cimientos. Y ese fundamento es en la parte física y en la parte de la construcción, es lo que le llamamos zapata. En nuestra edificación espiritual es los fundamentos. Y ese fundamento, para que sea una buena edificación, tiene que tener una buena zapata. Y por lo tanto tenemos o debemos tener un buen fundamento, que es Cristo Jesús. Esa es la base de todo. Jesucristo viene siendo el hormigón para nosotros cuando construimos físicamente. Ya cuando tú le planteas a una persona, vamos a hacer una zapata de otra manera, ya te está saliendo como de los reglamentarios. Y eso mismo pasa en la casa espiritual, que a uno le van a vender un fundamento que no es Cristo, ya uno se pone, como dicen, chivo. Y eso pasa también en la parte espiritual. Entonces, vamos a ver qué dice Pablo en 1 Corintios 3, 10 y 11. Vamos a leer el 11 primero, que tiene que ver más directamente con lo que estamos tocando. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Eso pasa. Porque si tenemos una buena zapata, tenemos una edificación segura. Y Cristo es la zapata de nuestra edificación espiritual, de nuestra vivienda espiritual, de nuestra edificación. Y vamos a ver el 10, que dice: según la gracia que Dios me ha dado,
Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Ahí Pablo dice, se concentra en que conforme a la gracia de Dios, como dice él, que me ha sido dada, con eso él se está dando cuenta del compromiso que él tiene, de ese fundamento que tiene que hacer. Pero no solamente es el fundamento, sino también el dejar la persona indicada que continúe la edificación, porque él tiene que irse a hacer otro trabajo. Esa persona, y un segundo paso que viene siendo la responsabilidad de elegir los materiales. Eso es vital para nosotros, que más tarde van a ser pruebas de resistencia que se le va a dar a esos materiales. En nuestras construcciones físicas se le puede decir una prueba antisísmica, puede ser una prueba meteorológica, una prueba contra incendio, puede ser otro, un estudio de suelo. Pero en la elección de los materiales, dice en 1 Corintios 3:12, ¿verdad? Segundo paso, elegir. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer. Pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno de nosotros. Así como los materiales que nosotros usamos para la construcción física, también tenemos materiales para la construcción de nuestra casa espiritual. Y en ambas aparecen, se fijan, que en esto la vida espiritual y el desarrollo es como construir la edificación. Entonces hay materiales resistentes y hay otros materiales que son perecederos. En esos materiales deben ser elegidos por nosotros. Ese es el libre albedrío que nosotros tenemos. Vamos a elegir el tipo de material, pero tiene sus consecuencias. Los materiales resistentes, dice la palabra, que son oro, plata y piedra preciosa. Eso es una vida que busca honrar a Cristo. ¿Y de qué manera la honra? Vive la palabra de Dios, está en oración continuamente y es dejado guiar por el Espíritu Santo. Esos son los materiales resistentes. Y los materiales perecederos, pues dice ahí la palabra madero, heno y hojarasca. ¿Con qué lo podemos comparar esto? Es la vanagloria, el orgullo y la confianza en sus propias obras. Que le confío que eso es una batalla que yo tengo con esa tercera, con sus propias obra. Muchas veces yo me le adelanto al Señor, no espero confirmación, porque en el caso de que uno es creativo y uno se cree que también puede extender hasta crear las demás cosas y creerse el creador de muchas cosas propias. Entonces eso es una dura batalla que tengo yo que enfrentarla y se está trabajando, ¿verdad? Entonces, toda edificación será probada por el fuego. Vamos a ver en el versículo 13, más adelante, que todas nuestras obras serán probadas por el fuego consumidor de nuestro Señor. El fuego determinará si una persona fue o no fiel a las enseñanzas de Jesús. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Señor, es obligatorio que todo salvado pase por la prueba de fuego, por las pruebas de los materiales. Por eso les resalto cuáles son los materiales sólidos y fuertes, los permanentes y los perecederos. Ahí
recibimos la justa retribución según como nosotros hemos obrado en nuestras vidas. De esa manera se nos da a resaltar qué material hemos usado para nuestra edificación espiritual, ¿verdad? Cuando nos preocupamos por usar los materiales de buena calidad, nosotros vamos a tener buena recompensa. Finalmente el Señor nos recompensará y no habrá pérdida por la inversión que hemos hecho. Amén. En Primera de Pedro 2:5 nos ilustra un poco sobre lo que es también la edificación. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Según el apóstol Pedro, los creyentes somos los ladrillos de dicha casa espiritual. Cada uno de nosotros es una pieza importante para la edificación de esa casa espiritual, hablando en sentido general. Amén. En el caso de la iglesia de Corintio, vamos a ver cómo Pablo había sido quien le había fundado, y por eso se comparaba con un perito arquitecto, como dice la palabra, que había puesto el fundamento. Pero otros como Apolo han llegado a edificar encima de ese fundamento. Entonces, como le decía ahorita, uno va fundando, de esa forma funciona el trabajo en la obra del Señor. Uno es el que pone el fundamento y el otro son los que contribuyen a edificar ese mismo. Como le decía ahorita con la célula, ya en la célula se trabaja afuera, se hace el fundamento, ya llegan aquí, entonces ya un líder de aquí trabaja con esa parte. Entonces, eso mismo sucedió cuando yo comencé e inicié los trabajos de remozamiento aquí. Yo me contacté inmediatamente con el hermano Neney, que creo que anda por ahí. El hermano Neney sabe del fundamento, de los más recientes fundamentos que se hizo aquí en la iglesia. Pues yo consulté con él porque ya él había puesto el fundamento. Ahora, el uso de los materiales, que esas jaulas que se vieron ahí en un principio, y yo dije con paciencia que eso no va a quedarse así. Entonces ahí yo determiné el tipo de material que era resistente a lo que estructuralmente ya yo había analizado y llegué a un acuerdo con el hermano Neney. Entonces de esa misma manera nosotros trabajamos, así se trabaja también en la iglesia, en la edificación de nuestra casa espiritual, con el fin de construir para Dios una verdadera casa espiritual, consciente que las piedras son los mismos que los creyentes, los ladrillos son los mismos que los creyentes. Ahora bien, cada uno edifica su edificio de Dios, cada uno lo edifica. Entonces, este fundamento fue anunciado por el mismo Jesús en Mateo 16:6, cuando se le hablaba y se le respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor le preguntaba de qué se decía de él y quiénes que creían ellos que era él, el Señor dejó ese fundamento establecido con esas palabras. Entonces, el apóstol Pablo le pide a todos los obreros, incluyéndose a sí mismo, que vigilen la forma de cómo van a edificar la construcción, cómo lo hacen. El apóstol ilustra de buena manera trabajar en la obra de Dios, comparándola con una edificación, como estamos haciendo, con alguien que construye una casa utilizando los mejores materiales. Y en contraste presenta a aquel que utiliza los peores materiales para ilustrar de que fue de una manera negligente que lo hizo. Entonces el que trabaja de una manera negligente en estos trabajos de la casa de Dios, lo está haciendo de manera inusual, lo está perdiendo el tiempo, en una palabra. Entonces presenta a aquel que utiliza los peores materiales, esa es la negligencia.
Entonces cuando el apóstol dijo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, en esto el apóstol mira más allá de lo terrenal, para que nos vamos a la parte espiritual, a un acontecimiento escatológico conocido como el día, como le dicen, el día del juicio, el día del Señor, donde Dios manifestará la obra de cada uno y allí se verá si esta se manifiesta de buena calidad. Por ahí vamos a pasar por la prueba. La obra de cada uno declarará por la prueba que contra incendio pasará la prueba, si se quemará o no. Por ello Pablo nos exhorta en otras de sus cartas a vigilar nuestra manera de conducirnos en este mundo, porque aquel día se acerca. Vamos a ver en 2 Corintios 5:10 que nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo fue quien procreó primero, quien predicó primero en el Evangelio en Corintio, y quien había organizado la iglesia allí. Pero esta era una obra que el Señor le había asignado a él. Pero más tarde el Señor le asignó a otros que fueran a edificarla, ya después que él tenía la zapata formada, vaciada, para ocupar ese debido lugar. Entonces, la semilla sembrada debía ser regada por alguien más, y en ese momento fue que le correspondió a Apolos, según Pablo en su obra, para dar instrucciones adicionales y ayudar al crecimiento de la semilla sembrada. Él conquistó los corazones de Corintio y todo eso y del pueblo, pero Dios fue que le proporcionó el crecimiento. Sin el Señor no hay crecimiento, no hay evolución, porque Él es la locomotora. Y no es el poder humano, sino el divino, el que cambia los caracteres de cada uno de nosotros para amoldearnos aquí en una sola iglesia. Amén, déselo fuerte. Los que plantan y los que riegan no hacen crecer la semilla. Ellos trabajan bajo una dirección de Dios, porque es Dios la que la hace crecer, como sus agentes señalados y cooperadores con Él en su obra. Así es. Dios nombró a Jesucristo de la misma forma como fundación de todos nosotros los creyentes. Pablo puso la fundación en Corintio, él estableció eso. Sin embargo, los corintios han sido tentados a construir una fundación completamente diferente, porque no obstante a eso que ya está encaminado y haya una fundación, a veces yo como experiencia con la construcción te desvirtúan el plano y el diseño que tú has hecho en el momento, porque comienzan a decir y a advertir: no, esto va más grande, y que esto se está usando de esta manera. Eso mismo pasa también con la edificación espiritual de cualquiera de nuestra casa. Pablo ya ha dicho que la sabiduría y la elocuencia arriesgan vaciar la cruz de su fuerza. En 1 Corintios 1:17, y que Dios desechará la inteligencia de los entendidos, en 1 Corintios 1:19, y que la sabiduría humana es locura, pero que la locura de la cruz es la verdadera sabiduría. Amén. Jesucristo es la fundación que se mostrará verdadera en toda la eternidad. Fíjense que la fundación todavía de grandes construcciones, de la más antigua que han encontrado, la fundación es con piedra. Entonces, la piedra es Jesucristo. Amén. La diapositiva siguiente. Tenemos ahí en Hechos 18,
24 y 25. El otro que sirvió después de salir Pablo para Efeso era Apolo, varón elocuente, poderoso en las escrituras, un hombre ferviente de espíritu, que hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor. Fíjense cómo el Señor, después de Pablo, entonces envía a Apolo, un hombre que poderoso en las escrituras, o sea que era estudiado, era la persona idónea para seguir edificando esa base que Pablo dejó, porque ya Pablo tenía que irse a trabajar en otras bases. Es lo mismo que me sucede a mí con las cárceles. Yo abro un espacio y voy a las cárceles, ya entonces yo dejo un personal trabajando ahí cuando la cosa ya se está normalizando para irme a abrir trocha a otra. Y estudiando esto me he dado cuenta, pero eso es lo que yo estoy haciendo realmente. Y me ministró de una manera que me gustó realmente esa investigación. Entonces, así es. Entonces, en cualquier caso, es inevitable que tarde o temprano cada cristiano tenga que preguntarse sobre dónde está asentado su fundamento y qué materiales está usando para edificarse. Eso tiene que ser un deber de todo cristiano, evaluarse. Y si no está bien, el hermano le puede ayudar. Entonces, en el caso individual de cada uno, ya hablando de manera personal, reflexionamos un poco sobre este mensaje acerca de nuestra casa individual. Sabemos que tenemos una casa individual y que no es cualquier casa. No fue construida por manos de humanos, sino fue por Dios. Esta casa nació en la mente de Dios primero y ha sido su maravilloso proyecto. Nosotros como individuos es la obra maestra de ese gran arquitecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. De la misma forma en que Dios diseñó esa casa de piel, esta casa de piel que tenemos para cuidar nuestro cuerpo, también necesitamos nosotros adecuar y restaurar esta casa, porque tenemos un diseño convencional que traemos de allá afuera. Quizá usted tiene un diseño convencional por una pareja que la moldeó de una manera que usted no quería, de unos padres que no tenían la visión necesaria, la visión amplia, y no te dejaron desarrollar esas virtudes que tenía. Y tuviste que salir de la casa para poder desarrollar eso, porque la visión de esos padres no llegaba más allá. Quizá le faltaba un intelecto. Entonces, nosotros traemos esos diseños de allá afuera, que aquí tenemos que modificarlo. No se lo podemos atribuir sencillamente a aquellas herencias generacionales. Cuando usted dice, no, porque mi papá era así, bocú, hablaba mucho, subía la voz, pero ¿por qué no corta con eso? Entonces esos son los diseños que usted trae de allá afuera, que para no quitárselo se lo atribuye a una herencia generacional, que no está, porque está debido que usted corte con las herencias generacionales. Entonces, no es solamente edificar una casa, es rediseñarla. Llegue aquí con ella, con el molde, hecho con un albañil de tercera categoría que se lo haya hecho. Pero llegue aquí, que aquí se lo transformamos. Y no se habitúe a lo mismo que usted trajo de allá para acá. Porque aquí hay líderes que podemos modificarle, le podemos asesorar qué hacer. Si usted tiene un pasillo grande, córtelo ahí, abra un closet. Pero en su vida espiritual también haga lo mismo. Lo que le sobre, rinda el espacio para otra cosa. Rinda el espacio para la palabra de Dios, leerla, estudiarla. De eso se trata la edificación. Compárela con la construcción y verá de qué manera usted lo puede edificar y se puede edificar. Entonces, es
Si bien es cierto que el plano material construimos casas muy sólidas, con buenos cimientos y espacio confortable para vivir plácidamente y cómodamente, entonces nunca se compara con tu casa espiritual, porque esa casa espiritual nunca verá en tu casa más, usted nunca verá en esa casa espiritual una gotera en el techo. Usted no verá grietas en sus paredes si lo ha hecho con material sólido, y los cimientos jamás le vibrarán. Está resistida, hecha para resistir un sismo también. Entonces, fortalezca su diseño de su casa espiritual. Si usted en algún momento se pregunta, pero ¿por qué el Señor quiere que yo tenga una casa espiritual? Un dato curioso que de repente alguien se pregunta, entonces, ¿por qué querrá Dios construir una casa para mí espiritual? Y es muy sencillo, porque es tu Padre. Señor es tu Padre y quiere que tú estés en una casa. ¿Cuántos padres que quieren antes de morir como dejar a sus hijos resueltos, cada uno en su casa, cada uno establecido, cada esto? Entonces nuestro Padre Celestial también Él quiere que nosotros tengamos esa casa espiritual, para Él también poder habitar y sentirse cómodo con nosotros, ¿verdad? Entonces, en la lógica de Dios, tu Padre Celestial, Él desea que vivas seguro en su presencia, con su cobertura y con todo su amor y cuidado. Y así tú no correrás peligro para nada. Y si tu corazón será vulnerable y ser herido y dañado, Él te lo protegerá, porque eso es lo que busca en ti. Entonces, ahorita leímos a 1 de Pedro 2:5 que hablaba de eso, y Pedro les dice a sus lectores que se están edificando como una casa espiritual con los ladrillos, con aquellos ladrillos. Explica que son piedras vivas individualmente, que juntas esas piedras se están convirtiendo en una casa, armando una casa realmente. Al usar la palabra espiritual, Pedro ayuda a sus lectores a saber que no están hablando de una casa física literalmente, sino que se está hablando de una casa espiritual con esta persona, que solo individualmente, sino también en comunidad, Él lo está levantando también. Amén. Entonces, estas no son piedras inanimadas, estas piedras tienen vida, que son cada uno de nosotros, y debemos aprovechar ese soplo de vida que tenemos y ese conocimiento y entendimiento para ayudar a la edificación, porque si usted individualmente usted se edifica, entonces muchos haremos una sola fuerza para el crecimiento. Pablo explica que el Espíritu de Cristo vive en cada creyente. El Espíritu de Dios vive en cada creyente, y usted, si limpia su casa, la edifica y la reestructura y la acomoda a su conveniencia, porque más es a la conveniencia de Él que no a la nuestra, entonces ya usted está ganando terreno y será recompensado. Pablo también ilustra el crecimiento de los creyentes juntos al describirlo como un edificio completo, la armadura completa. Vamos a ver en Efesios 2:21 que dice: en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Amén. Ese edificio es un edificio único, que es usted. Ese edificio no se va a parecer a otro edificio, y tiene un propósito importante. Por eso es el diseño único que usted tiene, porque tiene un propósito importante para usted, que no es el propósito del que usted tiene al lado, sino es un propósito específico. Entonces, el edificio es el templo. Vamos a ver en Efesios 2:22, el siguiente. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén.
En el Antiguo Testamento el templo fue diseñado para ser un lugar donde Dios se encontrara con la humanidad. Entonces, en el templo de usted es para que el Señor se encuentre con usted. Amén. Él vive en los creyentes a través del Espíritu Santo. Mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Y tanto Pedro como Pablo nos están ayudando a comprender algunas implicaciones que son clave para la edificación como casa espiritual. Lo primero es que todos somos receptores de su gracia. Todos tenemos esa parábola encendida que podemos recibir esa gracia. No hay diferencia entre nosotros. Si hubiese diferencia entre uno y otro, pero somos receptores, tenemos esa cualidad de ser receptores de la gracia de Dios y de sus bendiciones. En segundo lugar, debido a que Él nos da la vida a todos, entonces tenemos igualdad. Porque a todos nos da la vida, nos da ese soplo de vida. Y todos somos piedra viva que hemos sido vivificados en Cristo Jesús por la fe. Y en tercer lugar tenemos la unidad debido a lo que Dios nos ha hecho. Vamos a ver en Efesios 4:3 qué nos dice. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Donde hay unidad, hay paz. Amén. Y eso es lo que el Señor prefiere. Debido a que Él nos dio vida y nos hizo uno en el cuerpo de Cristo, tenemos paz con Dios y entre nosotros esa paz también, que debe reinar entre nosotros. El propósito de nuestra edificación de la casa, de nuestra casa espiritual, es formar un sacerdocio colectivo, lo que ahorita le decía, formar el edificio piedra a piedra que somos cada uno de nosotros. Entonces, Pedro nos especifica más allá una exhortación que los creyentes viven vida santa, en primera, que los sacrificios son espirituales. Vamos a ver aquí en la próxima, en primera de Pedro 1, 14, 16, como dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, los malos deseos que uno trae de allá afuera, cuando vivían en la ignorancia. Si la palabra es sabiduría, ya uno no es ignorante, porque ya te está suministrando información. Más bien, el número 15: sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Quienes recibimos el llamado, también es santo de quien los recibimos. Entonces, nos sugiere que sean ustedes santos en todo lo que hagan, en todo lo que procedan. 16: pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Eso está claro ahí. Y Pablo usa la misma terminología de sacrificio en Romanos 2:21, afirmando que debido a su misericordia de Dios, los creyentes deben presentar sus cuerpos en sacrificio vivo y santo. Qué maravilloso uno poder decir, recibir una nueva vida espiritual. Así de repente una vida nueva espiritual como recompensa por el trabajo que ha hecho, y que crezcamos juntos en una morada espiritual de Dios, en unidad, como dice. Y sin embargo, en su gracia, Dios nos permite hacer cosas de valor espiritual con nuestro cuerpo físico. Con nuestro cuerpo físico nosotros podemos alabar, adorar, bendecir. Y podemos usar esos cuerpos para honrar a nuestro Creador. El cuerpo físico para honrar a nuestro. Al hacer esto podemos mantener nuestro comportamiento de una manera excelente, porque nos estamos guiando por un patrón, por un plano que está ejecutado, que solamente hay que definirlo y armarlo. Vamos a ver en primera de Pedro 2:12 que nos dice:
Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y gratifiquen a Dios en el día de la salvación, cuando pasemos por la prueba, el día del juicio. Ellos observan las buenas obras de ustedes, o sea que cualquier calumnia que se levante contra usted, eso no va a poder con usted, porque si mantiene entre los incrédulos una conducta ejemplar, no se va a creer, se va a caer esa mentira, y así será. No hay nada místico y misterioso en esta idea, no, simplemente estamos diseñados para usar las herramientas físicas que el Señor nos dio para el uso y edificación para Él. Las herramientas físicas son esos dones que uno recibe y esas virtudes que uno tiene. Entonces eso es para su servicio. Entonces entendemos que adorar a Dios significa usar nuestro cuerpo para honrarlo y servirlo. Servirle a Dios a nosotros con nuestras ocupaciones, con lo que hacemos para el servicio de Él. Así podemos adorar. Y como conclusión, el primer paso es aceptar el señorío de Cristo, sencillamente, para resumir todo eso. Si aceptamos el señorío de Cristo, ya tenemos la fundación, tenemos hecha la zapata. Y de manera conjunta, honrarlo en todo momento al Señor. Y dejar que el Espíritu Santo cambie todo que tenga que ser cambiado. Usted, como le decía, venir con el diseño, con el molde de allá afuera y dejar que el Espíritu Santo entonces organice y lo modifique. Hacer todo lo que Él establece, todo lo que Él establece en su palabra. Eso es un deber de nosotros. También es importante que estés dispuesto no solamente a escuchar su palabra, sino a ejercitarla y hacer la obra. De eso se trata. Para construir nuestra casa espiritual sobre la roca fuerte, debe imitar la vida de Jesús aquí en la tierra. Su misión a lo que vino, su visión y sus enseñanzas. Así se puede edificar encima de la roca y practicarla en todo momento. Ese es un detallito, en todo momento. Sí. Otro aspecto fundamental es oír y entender la palabra de Dios. Usted escucharla y entenderla, que ahí está lo que entra el discernimiento. Evitar siempre estar junto al camino a los que se refiere la parábola de la semilla, excepto el terreno bueno. Olvidar el terreno rocoso, el terreno espinoso. Todo ese terreno, excepto el bueno. Y que esto sea para oír la palabra y entenderla a la perfección. Número 5, debes solicitar a Dios de su sabiduría. Solamente con la sabiduría podrás edificar tu casa espiritual sobre la roca fuerte. Hay que entender que en el conocimiento humano no es suficiente para ello, sino con la sabiduría que viene de lo alto. Señores, con esta conclusión hemos terminado. Espero que se hayan edificado conjuntamente con la edificación, valga la redundancia de las obras que hemos mencionado aquí. Que Dios le bendiga.